Bienvenidos y bienvenidas a Sabiduría Budista. En este video te contaré la historia de Mariana, una mujer que, atrapada en la negatividad y las dificultades económicas, encontró una solución sorprendente que transformó su vida. Siguiendo las enseñanzas de un monje budista, Mariana descubrió un antiguo ritual que consiste en colocar agua en un lugar específico de su hogar. Este simple acto, según la sabiduría budista, tiene el poder de liberar tu casa de la negatividad, atraer dinero y abrir las puertas a la abundancia. Acompáñame para descubrir cómo esta práctica puede cambiar no solo tu entorno, sino también tu vida. Mariana se despertó una vez más antes del amanecer, con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas de su pequeña ventana. La misma rutina de siempre. El sonido del despertador la sacó de su sueño profundo, y sin ganas, se levantó de la cama. En el fondo, sentía como si una sombra pesada la acompañara cada mañana, como si la vida se hubiera detenido en una espiral de cansancio y dificultades que no parecían tener fin. Su hogar, aunque modesto, estaba lleno de recuerdos, pero también de desorden y caos. La cocina, el lugar donde pasaba la mayor parte de su tiempo, estaba llena de utensilios usados y facturas olvidadas. Las paredes, que alguna vez estuvieron llenas de vida, parecían ahora contar historias de tiempos difíciles y decisiones equivocadas. Las risas que solían resonar en el pasillo de su casa ya no se oían. Solo el silencio pesado de la incertidumbre y la tensión financiera llenaban el aire. Mariana no podía recordar la última vez que se sintió realmente en paz. Había meses en que los problemas económicos parecían multiplicarse, y las conversaciones con su familia se redujeron a preocupaciones por cuentas por pagar y el futuro incierto. Pero lo peor no eran solo las dificultades externas. Mariana sentía una constante opresión en el pecho, como si algo en su interior estuviera bloqueado, como si su vida estuviera atrapada en una rutina sin salida. Había momentos en los que se preguntaba si todo esto era simplemente el destino o si había algo más que no entendía. Había escuchado sobre la energía en su hogar, pero no le daba mucha importancia. La verdad era que se sentía perdida, atrapada entre las expectativas que no podía cumplir y los sueños que ya ni siquiera recordaba. Mariana sabía que algo no estaba funcionando, pero no sabía qué. Cada día parecía igual al anterior, y esa sensación de no poder avanzar la consumía poco a poco. No había magia ni milagros en su vida, solo la dura realidad de un día tras otro. Pero, aunque no lo sabía aún, estaba a punto de encontrarse con algo que cambiaría su destino para siempre. Así comenzaba otro día en la vida de Mariana, atrapada en su rutina, pero con la esperanza de que algo nuevo estaba por suceder, aunque no sabía qué ni cómo. En los días que siguieron, Mariana no pudo evitar notar que algo comenzaba a cambiar en el aire. En sus conversaciones cotidianas con amigas y conocidos, un tema recurrente comenzó a surgir: rumores sobre métodos antiguos, prácticas y enseñanzas milenarias que prometían atraer prosperidad y alejar la negatividad. Algunas de estas historias hablaban de secretos tan simples como mover un objeto en tu casa o recitar ciertas palabras en voz baja, pero Mariana, escéptica como siempre, no podía tomarlas demasiado en serio. Esas son solo supersticiones, pensaba para sí misma, mientras escuchaba a sus vecinas hablar de cómo una amiga había colocado una vela roja en su sala y, de repente, todo le empezó a ir mejor. Si fuera tan fácil, todos estaríamos felices y ricos, se repetía. Pero había algo en esas historias que la intrigaba. Quizá no creía en ellas completamente, pero en algún rincón de su mente, la idea de que había una forma distinta de ver la vida empezó a germinar. Quizá, solo quizá, estaba perdiendo una oportunidad. Después de todo, las dificultades seguían siendo las mismas, y Mariana sentía que había llegado a un punto en el que no perdía nada por probar algo diferente. Un día, mientras tomaba un café con su amigo Javier, la conversación se desvió hacia un tema que Mariana no esperaba escuchar. Javier, un hombre tranquilo y siempre dispuesto a escuchar, le contó algo que la dejó pensativa. Mariana, ¿has escuchado hablar del monje budista en el templo del pueblo cercano? Él tiene enseñanzas muy antiguas sobre cómo cambiar tu suerte, dijo Javier mientras miraba por la ventana, pensativo. Me dijo una amiga que este monje es diferente.
Él no solo habla de meditación, sino que tiene métodos muy concretos para mejorar la vida de las personas. Lo que más me llamó la atención fue un consejo que dio: coloca agua en un lugar específico de tu hogar, y la abundancia llegará. Punto. Mariana frunció el ceño. El concepto de poner agua en su casa para atraer prosperidad le parecía algo extraño, casi fuera de lugar. Pero algo en su interior despertó. No podía dejar de pensar en aquellas palabras, como si fueran una semilla plantada en su corazón. ¿Un monje budista?, pensó. ¿Qué podría perder? La curiosidad comenzaba a ganarle. ¿Y crees que funciona?, preguntó Mariana, dudosa pero intrigada. Mi amiga está convencida de que su vida cambió después de seguir esos consejos, respondió Javier con una sonrisa amable. No sé si sea cierto, pero algo me dice que podrías intentarlo. Nunca está de más probar algo nuevo, ¿no crees? Esa noche, Mariana no podía dejar de pensar en lo que había oído. El monje, el agua, la prosperidad. Todo parecía tan distante y extraño, pero a la vez, algo en su corazón le decía que era hora de escuchar. Era como si el universo estuviera dándole una señal, algo que nunca antes había considerado. Aunque seguía escéptica, una pequeña chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Tal vez había una forma de romper con la monotonía, de cambiar su suerte. La duda y la curiosidad se mezclaban en su mente, pero Mariana decidió algo importante. Iría a buscar al monje. No sabía qué encontraría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía haber algo más allá de lo que había conocido. Era el llamado a la aventura. Y aunque no estaba convencida, algo en su interior le decía que este paso podría ser el principio de algo nuevo. Mariana no podía quitarse de la cabeza las palabras de Javier. Después de varios días de reflexión, decidió que debía saber más. A pesar de la incertidumbre y el escepticismo, algo dentro de ella le decía que tenía que intentarlo. Así que un sábado temprano, con el corazón lleno de dudas, pero también de esperanza, empacó unas pocas cosas y se dirigió al templo del pueblo cercano. El viaje fue tranquilo. El aire fresco de la mañana le acariciaba la cara mientras el paisaje cambiaba a medida que se acercaba al templo. Era un lugar apartado, rodeado de naturaleza, donde los árboles parecían susurrar secretos al viento. Cuando finalmente llegó, el sonido suave de las campanas del templo la recibió, llenando el ambiente de una calma que no había sentido en mucho tiempo. El templo estaba rodeado de un jardín sereno, con senderos de piedra y una quietud que parecía envolverte por completo. Mariana, algo nerviosa, caminó hacia la entrada, donde fue recibida por un monje de rostro sereno y ojos sabios. Su presencia era tranquilizadora, como si hubiera estado esperando su llegada. «Bienvenida, hija», dijo el monje con una voz suave pero profunda. «Sabía que vendrías. La vida te ha traído hasta aquí, y ahora estás lista para escuchar las enseñanzas que te ayudarán a cambiar tu destino». Mariana, con una mezcla de asombro y timidez, le contó al monje sobre su vida, sus dificultades y la sensación de estar atrapada en una rutina sin salida. Le habló de los problemas económicos, la falta de paz en su hogar y el peso de la negatividad que la envolvía a diario. El monje escuchó en silencio, sin interrumpir, con una mirada comprensiva y serena. Cuando terminó, el monje habló lentamente, como si cada palabra tuviera un peso especial. Lo que experimentas, Mariana, no es solo un problema externo. Es el reflejo de la energía que fluye dentro de ti y en tu hogar. La negatividad que sientes está atrapada en los rincones de tu vida. Pero lo que no sabes es que hay un camino hacia la transformación. Un camino que se encuentra en lo simple, en lo cotidiano. Es allí donde la abundancia puede entrar. Mariana lo miró con curiosidad. ¿Cómo puedo cambiar todo eso? ¿Cómo puedo atraer la prosperidad y liberarme de la negatividad? El monje la miró con calma y le reveló una antigua enseñanza que había sido transmitida por generaciones. «Coloca agua en este lugar de tu casa», dijo el monje, mirando a Mariana con serenidad. «Ve a tu sala, cerca de la ventana, en ese rincón donde tienes la planta que cuidas con tanto esmero. Ese es un lugar especial, donde la luz entra de manera suave, creando un ambiente de armonía. El agua,
como elemento de renovación, ayudará a que la energía fluya mejor en tu hogar. Cuando pongas el agua allí, no solo estarás realizando un acto físico, sino que estarás abriendo las puertas a la abundancia y la prosperidad. Recuerda siempre que lo más importante es la intención con la que lo haces. Mariana, sorprendida, no podía creer lo que oía. Colocar agua en un lugar de su casa parecía tan simple, tan mundano. Pero algo en las palabras del monje resonaba profundamente en ella, como si hubiera encontrado una clave olvidada que le estaba siendo revelada en ese mismo momento. Confía en el proceso, continuó el monje. Hazlo con el corazón abierto, sin dudas, y verás cómo la energía de tu hogar cambia. La abundancia no solo se refiere al dinero. Habla de paz, de bienestar, de prosperidad en todos los aspectos de tu vida. Si pones tu fe en el agua y en la transformación que te permitirá, el universo responderá. Mariana, aunque escéptica, decidió seguir su intuición. En ese instante, algo en su interior se despertó. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que había una oportunidad, una puerta abierta. Agradeció al monje y se dispuso a regresar a su hogar, con el corazón ligeramente más ligero y la mente llena de preguntas, pero también con una sensación renovada de esperanza. El monje, con una sonrisa sabia, la despidió con estas palabras. Recuerda, Mariana, la abundancia comienza dentro de ti. Si tú cambias tu energía, todo lo demás cambiará a su alrededor. Con el corazón lleno de nuevas posibilidades, Mariana comenzó el camino de regreso a su casa, con la firme decisión de probar lo que el monje le había enseñado. Aunque las dudas aún rondaban su mente, algo profundo le decía que ese sería el primer paso hacia una nueva vida. De regreso a casa, Mariana no podía dejar de pensar en las palabras del monje. El paisaje a su alrededor se desdibujaba, mientras su mente daba vueltas, cuestionando todo lo que acababa de vivir. Aunque la calma del templo y la serenidad del monje aún estaban frescas en su memoria, no podía evitar sentir una creciente incertidumbre. ¿Cómo puede algo tan simple, como poner agua en un rincón de la casa, cambiar mi vida? Pensaba mientras conducía de regreso. La idea parecía absurda, como una superstición que las personas recurren cuando no tienen respuestas más prácticas. Mariana no podía evitar reírse de sí misma por haberse dejado llevar por algo tan improbable. ¿De verdad creí que este monje iba a darme una solución mágica a mis problemas? Pensó, con una mezcla de frustración y duda. Durante los días siguientes, las inseguridades de Mariana crecían. Su vida diaria seguía siendo la misma, el mismo ruido en su hogar, las mismas preocupaciones, las mismas cargas. Miraba el rincón que el monje había señalado y se preguntaba si valía la pena hacerlo. ¿Era tan fácil cambiar su suerte con algo tan sencillo como colocar agua en ese rincón? Su mente racional le decía que no, que eso era solo un acto vacío, un truco sin fundamento. Pasaron varios días antes de que Mariana decidiera hacer algo al respecto. Aquella sensación persistente de duda la tenía atrapada. Estaba convencida de que el monje había sido amable, pero tal vez había interpretado mal sus palabras. ¿Cómo podía algo tan trivial como agua en un lugar de la casa cambiar el curso de su vida? La lógica y el escepticismo estaban ganando la batalla en su mente. Fue entonces cuando, en una tarde tranquila, Mariana decidió hacer una última llamada al monje, aunque no sabía bien qué esperar. Lo que no podía entender era por qué, a pesar de sus dudas, sentía una conexión con él, algo que iba más allá de la lógica. El teléfono sonó una vez, y luego escuchó la voz profunda y serena del monje, como si el tiempo mismo se detuviera en el momento en que él respondió. «Mariana, ¿cómo estás?», preguntó con calma. Ella suspiró, sintiendo una mezcla de vergüenza y frustración por no haber podido dejar ir sus dudas. «Maestro, estoy confundida», empezó, sin saber bien cómo poner sus pensamientos en palabras. «He estado pensando en lo que me dijiste, pero no puedo evitar sentir que es una superstición. ¿Cómo puede algo tan simple como poner agua en un rincón cambiar mi vida?». Hubo una breve pausa en la línea, y luego el monje respondió con la misma tranquilidad que había mostrado desde el principio. «Mariana», dijo con suavidad,
La mente humana siempre busca razones, explicaciones lógicas para todo lo que sucede. Pero la vida no siempre se ajusta a la lógica. A veces, los cambios más poderosos vienen de actos pequeños, que parecen irrelevantes a simple vista. El agua en ese rincón es solo un símbolo, un gesto. Lo importante es lo que pones en ese gesto. Si pones tu fe, tu intención de transformación, entonces es poderoso. Debes confiar en el proceso, aunque no veas el resultado inmediato. La energía que liberas, tanto dentro de ti como en tu hogar, puede tener un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Mariana, en silencio, asimilaba las palabras del monje. La duda seguía ahí, rondando, pero algo en su interior comenzó a calmarse. Había algo en su voz que la hacía sentir que, quizás, este era un camino que debía seguir. No tenía todas las respuestas, pero sentía que debía confiar. ¿Qué perdería? Confía en el proceso, Mariana, repitió el monje, como si sus palabras tuvieran el poder de calmar la tormenta interna de la joven. Recuerda que la abundancia comienza con una mente abierta, dispuesta a recibir lo que el universo tiene preparado para ti. No busques pruebas, no te aferres a tus dudas. Solo hazlo y verás el cambio. Mariana colgó el teléfono con una sensación de calma inusitada. Aunque las dudas seguían en su mente, ahora también había algo nuevo, una semilla de confianza. Quizá no todo tenía que ser lógico. Quizás solo necesitaba hacer el primer paso, confiar y permitir que la energía comenzara a fluir. Esa misma noche, Mariana decidió hacerlo. Colocó un vaso de agua en el rincón señalado por el monje. Lo hizo en silencio, sin expectativas, pero con la decisión de confiar. No sabía qué pasaría, pero al menos se sentía lista para comenzar su proceso de transformación. La duda no se desvaneció por completo, pero había algo nuevo, la disposición a recibir lo que viniera. A medida que pasaban los días, Mariana comenzó a notar pequeños pero significativos cambios en su vida. En su hogar, una calma inusitada se había instalado. El bullicio constante de la rutina diaria, las discusiones por trivialidades y la sensación de caos habían comenzado a disiparse, como si la energía del lugar se hubiera purificado. El rincón con el vaso de agua seguía allí, inalterado, pero ahora parecía que algo había comenzado a fluir en el ambiente, una serenidad que antes no existía. Lo más sorprendente de todo fue lo que Mariana experimentó a nivel personal. Su mente, antes llena de pensamientos negativos y preocupaciones constantes, ahora parecía más clara. Las decisiones que antes le resultaban complicadas o abrumadoras, ahora las tomaba con una cierta facilidad. Ya no se sentía tan atrapada por la rutina ni tan atada a la negatividad que antes marcaba cada aspecto de su vida. Y, como si el universo hubiera comenzado a responder a su apertura, surgieron oportunidades de trabajo que antes parecían fuera de su alcance. Llamadas inesperadas, proyectos que le traían una nueva fuente de ingresos, personas que le ofrecían colaboración. Mariana se sorprendió a sí misma al ver cómo su vida, poco a poco, comenzaba a tomar un giro positivo. Pero en medio de esta nueva energía, también surgieron obstáculos. Aquellos a su alrededor, que no compartían su entusiasmo por los cambios que estaba experimentando, comenzaron a mostrar su escepticismo. Algunas de las personas más cercanas a ella, aquellas que solían ser parte de su círculo de apoyo, comenzaron a hacer comentarios que cuestionaban su decisión de seguir los consejos del monje. ¿De verdad crees que poner un vaso de agua va a cambiar algo?, le decía su amiga Marta, riendo mientras Mariana le contaba sobre su experiencia. Eso suena a pura superstición, Mariana. No gastes tu tiempo en esas cosas. Mariana sintió un peso en su corazón. Marta siempre había sido su amiga de confianza, pero esas palabras la hicieron dudar. ¿Y si tienen razón?, pensaba mientras observaba el vaso de agua en el rincón de su sala. Pero, al recordar las palabras del monje, se negó a dejarse llevar por la desesperanza. No puedo rendirme ahora, pensó con firmeza. La mayor prueba vino cuando, en una reunión de trabajo, Mariana se encontró con su jefe, quien, de manera inesperada, le asignó un proyecto mucho más grande de lo que había imaginado.
Era una excelente oportunidad para ella, una que podría abrirle muchas puertas. Pero, al mismo tiempo, sentía el miedo de no estar a la altura, de no ser capaz de cumplir con las expectativas. Al principio, pensó que tal vez no estaba lista. Pensó en las inseguridades que siempre había tenido, en la falta de confianza en sí misma. La voz en su cabeza comenzaba a decirle que no podía hacerlo, que no estaba preparada. Pero luego, recordó lo que había aprendido en el templo. Recordó cómo el monje le había hablado de la importancia de la intención y la fe en el proceso. No hay que tener todas las respuestas, solo dar el siguiente paso, se dijo a sí misma. En ese momento, algo dentro de ella cambió. Mariana decidió confiar en sí misma, a pesar del miedo. Aceptó el desafío, y con una renovada confianza, comenzó a trabajar en el proyecto. Aunque el miedo seguía ahí, ya no la paralizaba. Con cada pequeño avance, la sensación de claridad que había empezado a experimentar la guiaba. Sin embargo, a pesar de los progresos, los enemigos seguían surgiendo. La negatividad de las personas cercanas a ella se hacía más evidente. Su hermana Clara, quien siempre había sido pragmática y escéptica, también comenzó a dudar de sus decisiones. ¿Sigues con eso del agua en el rincón?, Coma le preguntó en tono sarcástico, mientras compartían una taza de té. No entiendo cómo te dejas influenciar por esas tonterías. ¿De verdad crees que eso va a cambiar algo? Mariana respiró hondo, pero en lugar de sentirse desanimada, sintió una firmeza en su interior. No podía controlar lo que los demás pensaran o dijeran, pero sí podía controlar cómo reaccionaba. Recordó las palabras del monje. La negatividad en tu vida está vinculada a la energía en tu hogar. Si lo que quiero es prosperidad y paz, debo empezar por cambiar mi propia energía, reflexionó. Así que, aunque las dudas de los demás seguían presentes, decidió que su camino no dependería de ellos. A medida que pasaban los días, Mariana seguía con su práctica. Cada mañana, colocaba agua en el rincón, sin importar lo que pensaran los demás. Y con cada día que pasaba, las oportunidades seguían llegando, pequeñas, pero constantes. La sensación de claridad mental aumentaba, y con ella, su capacidad para enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. Mariana sabía que no todo en su vida cambiaría de inmediato, pero algo había comenzado a transformarse. Cada prueba, cada duda, cada comentario negativo era solo un peldaño más en su camino hacia el cambio. Y aunque los aliados eran pocos, su determinación y la confianza en el proceso la mantenían en marcha. Así, Mariana continuó con su práctica, en silencio, confiando en que el agua en su rincón no solo limpiaba su hogar, sino también su mente y su corazón. Mariana había estado disfrutando de los pequeños avances que la práctica de colocar el agua en su hogar le había traído. La paz mental y las oportunidades de trabajo comenzaban a abrirse ante ella, pero la vida, como siempre, tenía una lección más profunda que enseñarle. Una mañana, Mariana recibió una noticia que la dejó completamente desconcertada. La empresa con la que había estado trabajando durante los últimos meses, por la que había puesto tanto esfuerzo y dedicación, le informó que sus servicios ya no serían necesarios. El recorte de personal había llegado sin previo aviso, y con ello, su fuente de ingresos se desvaneció de un golpe. El miedo y la ansiedad comenzaron a apoderarse de ella. Recordó todas las veces que, en el pasado, las dificultades económicas habían amenazado con derribarla. Esta vez, sin embargo, parecía aún más difícil de afrontar. La idea de perder todo lo que había logrado, de caer nuevamente en la desesperación, la paralizaba. En medio de la tormenta de pensamientos, un susurro en su mente la hizo detenerse. Recordó las palabras del monje, aquellas que había escuchado en el templo. La verdadera abundancia no solo está en el dinero, sino en la paz que trae la sabiduría. Esas palabras fueron como un faro en medio de la oscuridad. Mariana se detuvo por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que lo que estaba enfrentando no era solo una prueba financiera, sino una oportunidad para poner a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. La verdadera abundancia, pensó, no estaba únicamente en el dinero que pudiera ganar,
sino en cómo enfrentaba las adversidades con serenidad y sabiduría. Y si el monje tenía razón, entonces debía centrarse en lo que podía controlar, su paz interior y su capacidad para seguir adelante, sin importar las circunstancias externas. Con esta nueva perspectiva, Mariana comenzó a tomar acción. Sabía que necesitaría tiempo para encontrar un nuevo trabajo, pero en lugar de caer en la desesperación, decidió aprovechar el tiempo para aprender nuevas habilidades, hacer conexiones y, sobre todo, mantener la práctica que había comenzado en su hogar. Mientras cuidaba la planta cerca de la ventana y mantenía el agua en su rincón, Mariana comenzó a recordar que la abundancia era mucho más que solo dinero. Era salud, oportunidades, paz mental y crecimiento personal. La batalla más grande que estaba librando no era contra la falta de dinero, sino contra su miedo y la tentación de rendirse. En ese momento, Mariana se dio cuenta de que el verdadero reto, el que realmente definiría su futuro, era su capacidad para mantenerse firme y en paz, sin importar lo que sucediera. Así, aunque la incertidumbre seguía acechando, Mariana sabía que había dado un paso importante en su viaje. Había elegido enfrentar con valentía, sostenida por la sabiduría que el monje le había compartido. Después de semanas de dedicación y práctica, Mariana comenzó a notar una transformación profunda en su vida. Al principio, los cambios habían sido sutiles. Una mayor calma en su hogar, pequeños momentos de claridad que le permitían ver las oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Pero poco a poco, esas pequeñas señales se convirtieron en cambios más grandes, más evidentes. La situación económica que había parecido tan desesperante empezó a dar un giro inesperado. Primero, un contacto antiguo la llamó para ofrecerle un proyecto que le brindó un ingreso importante. Luego, un amigo le recomendó para una nueva oportunidad laboral que, aunque incierta al principio, terminó por brindarle un empleo estable y bien remunerado. Mariana no podía creer la rapidez con la que las cosas empezaron a alinearse, como si una fuerza invisible hubiera comenzado a trabajar a su favor. Pero la mayor recompensa no fue solo el dinero que comenzó a llegar. La verdadera transformación fue interna. Mariana descubrió una paz que nunca había experimentado antes. Las preocupaciones sobre el futuro, que solían consumirla, ya no tenían el mismo poder sobre ella. En su lugar, sentía una serenidad profunda, como si el flujo constante de agua en el rincón de su casa hubiera limpiado no solo su hogar, sino también su mente y su corazón. El ambiente en su hogar también había cambiado. Ya no era un lugar cargado de negatividad, sino un espacio donde la energía fluía libremente, llenándolo todo de una vibración positiva. El agua que había colocado en el rincón, siguiendo las enseñanzas del monje, parecía haberse convertido en un símbolo de renovación constante. Su hogar, ahora lleno de luz, plantas saludables y una energía vibrante, reflejaba la abundancia que había comenzado a llegar a su vida. Mariana se sentó en el salón, cerca de la ventana donde había colocado el agua, y miró a su alrededor con gratitud. Recordó todo lo que había aprendido, que la verdadera abundancia no solo se mide en dinero, sino en la paz, el crecimiento personal y la capacidad de adaptarse y fluir con la vida. El monje había tenido razón. Con paciencia, fe y acción, su vida había cambiado por completo. En ese momento, Mariana comprendió que la recompensa no era solo el resultado visible de su esfuerzo, sino la transformación interna que le permitía ver el mundo con ojos nuevos, llenos de esperanza, paz y prosperidad. La abundancia ya no era un concepto distante. Era una realidad que fluía en su vida, como el agua en el rincón de su hogar. Mariana sentía una gratitud profunda que la impulsaba a regresar al templo. Había recorrido un largo camino desde aquel primer encuentro con el monje, y ahora, con una nueva perspectiva y una vida renovada, sentía que era el momento de compartir su experiencia. No solo quería agradecerle, sino también ofrecer algo más, su testimonio. Sabía que había muchas personas como ella, atrapadas en la rutina, la desesperación, el miedo y la incertidumbre, y quería ayudarles a encontrar el mismo camino hacia la paz y la abundancia. Al llegar al templo, el aire fresco y la serenidad que lo rodeaba la llenaron de calma. Se acercó al monje, quien la vio llegar con su característica sonrisa tranquila. Mariana,
Con una mezcla de emoción y humildad, se inclinó ante él. «Monje, quiero agradecerte de todo corazón», dijo, con los ojos brillando de gratitud. «Lo que me enseñaste cambió mi vida. No solo mi situación económica mejoró, sino que también encontré una paz interior que nunca imaginé posible. La abundancia ha fluido hacia mí. Pero más importante aún, mi corazón se ha llenado de serenidad. Quiero compartir mi experiencia con otras personas que, como yo, se sienten atrapadas en la negatividad». El monje la miró con calma y serenidad, como siempre, y asintió lentamente. «Mariana, me alegra ver que has aprendido a fluir con la vida. Pero recuerda, el verdadero cambio comienza desde el interior. No importa cuántas veces repitas los actos externos o sigas los consejos que te doy. La verdadera transformación solo ocurre cuando eliges ver el mundo con una mente abierta, libre de miedos y de juicios. La abundancia es un reflejo de tu paz interior. Todo lo que has experimentado es solo un espejo de lo que has cultivado dentro de ti». Mariana asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. Había seguido el camino que el monje le había mostrado, pero ahora entendía que la verdadera magia no residía en el agua ni en el lugar específico, sino en la conexión profunda entre la acción y la intención. La abundancia, la prosperidad, la paz. Todo esto surgía de su interior, de su disposición a cambiar su visión del mundo y a confiar en el proceso. «Gracias por recordarme esto», respondió Mariana con una sonrisa serena. «Ahora sé que el cambio no solo ocurre cuando nuestras circunstancias mejoran, sino cuando elegimos transformar nuestro interior. No solo quiero seguir adelante con mi vida, quiero ayudar a otros a descubrir este camino, como tú me ayudaste a mí». El monje asintió con satisfacción, satisfecho de ver que Mariana había comprendido la lección más profunda. «Recuerda, la sabiduría siempre ha estado dentro de ti. El mundo exterior solo refleja lo que hay en tu corazón. Sigue compartiendo esta verdad, y verás cómo más personas encuentran su propio camino hacia la paz y la abundancia». Mariana miró una vez más al monje, agradecida no solo por su sabiduría, sino por el regalo de una vida transformada. Al salir del templo, sentía que no solo había regresado para agradecer, sino que había renacido. El viaje había sido largo, pero ahora ella también era una guía para aquellos que, como ella lo fue alguna vez, se sentían atrapados en la oscuridad. Queridos amigos, si les ha gustado esta historia, no olviden darle like y compartirla con aquellos que creen que pueden encontrar valor en ella. Recuerden que la verdadera abundancia comienza desde nuestro interior y que cada pequeño cambio en nuestra vida tiene el poder de transformar nuestra realidad. Si estás buscando más consejos y enseñanzas para atraer prosperidad y bienestar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Cada semana compartimos nuevas historias y sabiduría budista para que encuentres el camino hacia una vida plena. Gracias por acompañarnos en este viaje y hasta la próxima, donde juntos seguiremos descubriendo las enseñanzas que nos ayudarán a vivir con paz, prosperidad y abundancia. Que la sabiduría del camino ilumine siempre tu vida.